Fueron las estrellas brillantes de la época de oro de México, irresistibles, inolvidables, intocables, a menos que tuvieras la nariz sensible. Detrás de las serenatas de mariachi, los vestidos glamorosos y los primeros planos épicos, había una mezcla de sudor, tabaco, perfumes penetrantes y pura terquedad. Los sets de filmación entre los años 30 y 60 eran calurosos, los trajes pesados y los egos aún más. Algunos actores creían que su olor natural era parte de su atractivo. Otros simplemente no les importaba, y todos a su alrededor tenían que soportarlo. Entonces dime, ¿cambiarías un aliento fresco por un carisma eterno? ¿O será esta la prueba de que a veces, incluso en la época de oro, las leyendas es mejor admirarlas desde cierta distancia? Pedro Infante. En pantalla, Pedro Infante era intocable, sonrisa encantadora, voz cálida y un carisma que definió una era. Pero fuera de cámara, corría un rumor menos glamoroso en los sets y camerinos. Su sudor era famoso, y no precisamente por buena razón. Pedro no era sucio. Quienes lo conocieron aseguran que era educado, limpio y bien arreglado, pero su cuerpo parecía producir sudor en cantidades industriales. Su agenda era implacable. Grabaciones al amanecer, canciones en la tarde, boxeo por la noche. Era un torbellino de actividad y el calor que generaba parecía ser su segunda piel. La controversia real vino de su negativa a usar desodorante porque le irritaba la piel. En cambio, Pedro usaba talco corporal y su querido Yardley Original Cologne. El resultado era una nube pesada y persistente de olor, parte fragancia clásica masculina, parte gimnasio sin ventilación. Las compañeras de escena solían salir literalmente empapadas. Una actriz bromeó: «Él sudaba hasta tu alma y te dejaba empapada, y no de pasión». Incluso su hija, Lupita Infante, años después del trágico accidente aéreo en 1957, decía que podía reconocer su olor al instante cuando encontraba ese mismo perfume Yardley en alguna tienda. Prueba de que el olor de Pedro, para bien o para mal, era inolvidable. Luis Aguilar. Encantador, accesible y adorado por sus fans. Luis Aguilar tenía todo para ser un ícono de la época de oro, pero detrás de su carisma y su estilo macho del norte había un defecto conocido por todos en la industria: su enfoque relajado de la higiene. Con voz profunda, sonrisa asesina y paso confiado, era magnético, pero su aroma entraba a la habitación antes que él. Luis era conocido por usar el mismo traje de charro durante días, convencido de que debía oler a hombre, campo y vida real. Ese aroma de vida real era una mezcla potente de cuero mojado, tabaco persistente y sudor norteño. No era por descuido, simplemente creía que bañarse era opcional y que el cuerpo debía conservar su olor natural. La ropa interior se usaba como uniforme de batalla hasta que contaba una historia. El personal de vestuario le ofrecía trajes recién lavados, pero él respondía: «El que tengo está bien, solo sacúdelo». A veces ni siquiera sacudirlo ayudaba. Las actrices bromeaban que las escenas de amor requerían estómago fuerte, y el equipo aprendió a ubicarse en dirección contraria al viento. María Félix. María Félix, la doña, era la máxima expresión de la sofisticación. Su belleza imponente, ingenio agudo y presencia innegable en pantalla la hicieron una de las figuras más reverenciadas del cine latinoamericano. Pero su relación con los aromas era tan inflexible como su personalidad. Rechazaba desodorantes y la mayoría de perfumes comerciales, creía que una mujer debía oler a mujer, no a químicos. Prefería aceites terrosos y, sobre todo, Joy de Jean Patou, conocido alguna vez como el perfume más caro del mundo. Este perfume lujoso requería más de 10,000 flores de jazmín y 28 docenas de rosas para apenas 30 mililitros, embotellado en cristal baccarat tallado a mano con detalles dorados. María mezclaba Joy con otros perfumes para crear un aroma único y penetrante que anunciaba su llegada antes de entrar a la habitación. En los sets de la época de oro,
Su aroma, notas florales intensas sobre el calor natural del cuerpo, pesados trajes y maquillaje, podía ser tanto embriagador como abrumador. En los estudios calientes y sin ventilación, esa mezcla se transformaba en una nube penetrante que se impregnaba en telas, utilería e incluso compañeros de escena mucho después de su partida. Algunos miembros del equipo buscaban aire fresco discretamente entre tomas. Otros lo veían como parte de su misterio. Gustara o no, el aroma de María Félix era tan inolvidable como sus actuaciones, una mezcla poderosa de glamour, exceso y presencia sin disculpas, que como su leyenda, se negaba a desaparecer. Evita Muñoz. Evita Muñoz, Chachita, era la niña mimada del país, una estrella infantil cuyo encanto y alcance emocional conquistaron al público durante más de 7 décadas. Pero durante su apogeo en la época de oro del cine mexicano, la vida tras bambalinas no era tan pulida como su imagen en pantalla. A menudo, iba directamente de la escuela al set de rodaje, cargando su uniforme en una mochila y corriendo contra la hora de la llamada. Con 6 o 7 días de trabajo a la semana, rara vez tenía un momento para ducharse. Llegaba sonrojada y sudorosa del viaje, con su aroma abronceado como parte natural de su autenticidad. Los maquilladores hacían su magia mientras el personal de vestuario hacía arreglos rápidos para refrescar su vestuario. Pero el ligero aroma a calor, polvo y energía infantil persistía. El equipo bromeaba diciendo que traía el olor del parque infantil a cada escena, pero nadie dudaba de su talento. Su dedicación era notable para alguien tan joven, e incluso sus compañeros de reparto, que bromeaban con ella por llegar con el día aún en la mano, admitieron que su crudeza otorgaba a sus actuaciones una sinceridad inigualable. Para Chachita, la prisa del aula a la cámara era parte de la magia, y si eso significaba llevar consigo un poco del aroma del mundo exterior, que así fuera. Sara García. Sara García, para siempre recordada como la abuelita de México, fue la personificación de la calidez y la tradición en pantalla. Sin embargo, detrás de cámaras, también se le conocía por su férrea y anticuada forma de entender la higiene. Profundamente arraigada en sus creencias personales, García evitaba bañarse a diario, convencida de que el contacto frecuente con el agua podía debilitar los huesos. En lugar de eso, se apoyaba en paños empapados en vinagre, alcohol para fricciones y una variedad de ungüentos caseros para limpiarse. Este régimen creaba un aroma potente e inconfundible, una nube envolvente de árnica, eucalipto y alcanfor que la seguía como un chal invisible. Los maquillistas bromeaban diciendo que trabajar en su camerino era como entrar en una farmacia antigua, con el aire denso de aromas medicinales. Aunque sus compañeros respetaban su talento y profesionalismo, algunos discretamente mantenían las ventanas abiertas o pedían ensayos al aire libre. Su fragancia única se convirtió en un tema silencioso de conversación en los sets, parte del folclore de la industria que la rodeaba. Aún así, ningún olor pudo disminuir su impacto. Sus interpretaciones de abuelas severas pero amorosas moldearon la imagen de la familia en el cine mexicano por generaciones. La esencia de García, tanto literal como artística, perduró mucho después de que ella abandonara un set, demostrando que su legado se construyó sobre mucho más que apariencias o aromas. Adalberto Martínez Resortes. Adalberto Resortes. Martínez era un torbellino de energía, acrobático, divertido e inolvidable en pantalla. Pero sus hábitos fuera de cámara levantaban tantos susurros como aplausos su genio cómico. Resortes creía firmemente que bañarse durante una filmación mataba su chispa, insistiendo en que su ritmo físico y su tiempo cómico provenían de mantenerse en personaje tanto mental como físicamente. Eso implicaba sudar con los trajes durante días, para luego simplemente colgarlos a secar, sin lavar. El resultado era una mezcla penetrante de sudor, polvo y maquillaje teatral
que lo acompañaba como un compañero invisible. Solía bromear: primero sudo, luego sudo más, y el talento hace el resto. Los miembros de la producción desarrollaban estrategias para trabajar alrededor de él, y sus compañeros a veces pedían mantener distancia en escenas cercanas. Sin embargo, su encanto y habilidad lo mantenían querido en la industria, demostrando que para Resortes, el carisma podía superar incluso el olor más terco. Lilia Prado. Lilia Prado, uno de los símbolos sexuales más glamorosos de la época de oro mexicana, era tan inolvidable por su belleza como por su aroma inconfundible. Siempre impecablemente maquillada y vestida para atraer miradas, tenía un ritual personal antes de cada toma: empaparse en Chanel No. 5. No un rociado, sino un baño generoso de perfume que se adhería a su piel como una segunda piel. En los calurosos y mal ventilados sets de los años 50, esta fragancia intensa se mezclaba con el inevitable sudor de largas jornadas de filmación, creando lo que el equipo llamaba en broma una zona de guerra química. La combinación persistía por horas, impregnando trajes, utilería e incluso la ropa de los coprotagonistas que compartían escena con ella. Su atractivo era magnético. Directores adoraban su presencia en pantalla y el público no podía apartar la vista. Pero detrás de cámaras, algunos actores admitían que podían sentir su llegada antes de verla, su perfume anunciándola como una Herald glamorosa. Mientras algunos amaban esa nube embriagadora que la acompañaba, otros rezaban en silencio por una brisa. Sin embargo, la belleza, talento y confianza de Lilia eclipsaban cualquier queja olfativa. Ella probó que una verdadera estrella puede dejar una impresión duradera, no solo en la memoria o el cine, sino en el mismo aire que atraviesa. Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz fue una de las figuras más poderosas y dominantes del cine de la época de oro mexicana, respetado por sus pares, adorado por el público y temido por quienes osaban enfrentarlo. Su presencia en pantalla era magnética. Voz profunda y rasposa, ojos penetrantes y una masculinidad ruda que lo hacía inolvidable. Pero fuera de cámara, Pedro también era memorable por una razón muy distinta: su notorio aroma personal. Rechazaba abiertamente usar desodorante, considerándolo innecesario y poco masculino. Para Pedro, un hombre de verdad debía oler como tal, lo que para él significaba cargar con una mezcla potente de sudor, cigarrillos baratos, whisky tibio y ropa húmeda. Esta firma olfativa lo acompañaba como una segunda piel invisible, tan integral a su identidad como su ceño fruncido o su voz autoritaria. En sets pequeños y mal ventilados, iluminados por luces abrasadoras, el aire se espesaba a su alrededor, y el olor permanecía mucho después de que él dejaba la habitación. Su reputación era tan conocida que una protagonista principal supuestamente se negó a filmar una escena romántica con él a menos que tuviera un rosario y un abanico a mano. Incluso los animales parecían notarlo. Durante una filmación, un caballo supuestamente se negó a dejar que Pedro montara, lo que hizo que el encargado bromease: piensa que otro semental sudoroso está invadiendo su espacio. Historias así circulaban en voz baja por los pasillos del estudio, y el equipo desarrolló tácticas de supervivencia, no oficiales, para soportar las largas horas cerca del enigmático actor. A pesar de esta realidad penetrante, el inmenso talento y carisma de Pedro Armendáriz nunca flaquearon, demostrando que a veces la leyenda trasciende incluso las manías humanas más tercas. Manuel Medel. Manuel Medel fue una de las estrellas brillantes de la época de oro del cine mexicano, conocido especialmente por su genialidad cómica y un impecable sentido del tiempo. Asociado tempranamente con el legendario Cantinflas, Medel mostró una mezcla única de encanto, ingenio y comedia física que lo hizo querido tanto por el público como por sus compañeros actores. Sin embargo, detrás de las carcajadas contagiosas y su sonrisa luminosa, se escondía un secreto menos agradable:
Su aliento tenía una reputación que lo precedía, convirtiendo las interacciones cercanas en el set en toda una prueba de resistencia. Años de fumar y beber en exceso pasaron factura a su salud dental, pero lo que volvió particularmente notorio su aliento era su inusual hábito de consumir cebolla cruda con chile justo antes de filmar. Esta combinación creaba un aroma punzante, casi abrumador, capaz de llenar una habitación y permanecer mucho después de que terminaban las escenas. Una actriz llegó a bromear: «Era un caballero», pero cuando hablaba muy de cerca sentías que cruzabas el desierto con la boca abierta. Las historias no quedaban solo en la incomodidad. Circulaban rumores de que los objetos que Medel manipulaba, vasos, platos y otros utensilios, frecuentemente requerían una limpieza especial con café molido y vinagre para eliminar el persistente olor a cebolla con chile. A pesar de este desafío olfativo, el talento de Manuel Medel brillaba, recordándonos que a veces la magia de la actuación puede sobrevivir incluso a los olores más obstinados. Dolores Fraustita, Camarillo. Dolores Fraustita. Camarillo fue un pilar de la época de oro del cine mexicano, la eterna actriz de reparto, igual de convincente como empleada doméstica, tía severa o vecina entrometida. Pero detrás de la calidez de sus personajes había un detalle menos glamoroso que conocían los equipos en todos los estudios. Sus vestuarios solían llevar el trabajo del día anterior, literalmente. Fraustita tenía un horario implacable, saltando entre sets, teatros y transporte público. Cambiar y lavar trajes entre filmaciones era un lujo que no siempre podía permitirse. En días con escenas físicas, caídas, bailes o carreras, el sudor se empapaba en su vestuario y regresaba con fuerza al día siguiente. El personal de vestuario bromeaba diciendo que sus trajes podían casi actuar solos. Algunos miembros del equipo incluso desarrollaron una rutina: abrir las ventanas con anticipación cuando Fraustita estaba en la lista de llamados. Esto no era por descuido, sino por su ardua ética de trabajo y dedicación a su oficio. A lo largo de una carrera que abarcó más de 120 películas y 50 años, se ganó el cariño del público y el respeto de sus colegas, aunque su aroma en el set formara parte del folclore detrás de cámaras. Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue una figura imponente de la época de oro mexicana, un actor, director y compositor brillante cuyo genio cómico iluminaba la pantalla. Pero detrás de sus actuaciones pulidas se ocultaba un hábito peculiar que despertaba murmullos discretos entre compañeros y equipo. Meticuloso con su vestuario, Pardavé creía en conservar sus trajes de la suerte intactos durante semanas de filmación. Decía que lavarlos podía arruinar la textura de la tela o la buena fortuna que traían. Desafortunadamente, eso implicaba conservar no solo el aspecto, sino también capas de sudor, restos de maquillaje y el rancio olor a humo de cigarro. El equipo bromeaba que abrir su maleta era como encontrar algo muerto dentro, una mezcla de naftalina e historia humana que podía vaciar una habitación. Aunque su química en pantalla con Sara García y otros era indiscutible, trabajar cerca de él a veces requería admiración por su arte y una fuerte tolerancia a los retos olfativos que venían con su devoción a la superstición del vestuario. Fernando Soto Mantequilla. Fernando Soto, cariñosamente conocido como Mantequilla, fue un pilar fundamental de la comedia en la época de oro de México. Su humor contagioso y su habilidad para aportar ligereza a cualquier producción lo convirtieron en una figura querida tanto por el elenco como por el equipo. Sin embargo, detrás de esa cálida sonrisa y ese impecable sentido del tiempo cómico, había un aroma que se volvió casi una leyenda, uno que no era necesariamente desagradable, pero sí indiscutiblemente abrumador. Mantequilla tenía una obsesión peculiar con las fragancias, aplicándose colonias baratas pero potentes en tal cantidad que una coestrella bromeó:
El aire literalmente cambiaba de color cuando él entraba a la habitación. Su aroma se convirtió en su sello personal, mezclándose con el sudor y el polvo de largas jornadas de filmación. Pero el poderoso perfume ocultaba una realidad igual de obstinada. Mantequilla era famoso por usar los mismos trajes durante días, y a veces semanas, sin descanso. Sus camisas acumulaban más horas de rodaje que algunos extras de fondo. En cuanto a la higiene personal, las duchas diarias eran más excepción que regla. Los lavados semanales, si acaso, eran lo común. A pesar de ello, Soto aceptaba su reputación con humor, y en una ocasión comentó: «Si las mujeres me recuerdan por mi aroma, he ganado la escena». Sin embargo, detrás de las risas, muchos miembros del equipo rezaban en silencio a San Desinfectante cada vez que él estaba cerca. Su historia es un vívido recordatorio de que a veces las peculiaridades detrás de cámaras se vuelven tan memorables como las propias actuaciones. Ninón Sevilla. Ninón Sevilla, la cubana conocida como Reina de la Rumba, era una fuerza de la naturaleza. Caderas que hipnotizaban, ojos que ardían y una presencia escénica que consumía cada centímetro del set. Pero su poder sensual venía acompañado de una convicción personal que generaba tanto admiración como incomodidad. Se negaba a usar desodorante. Ninón creía que los antitranspirantes bloqueaban su energía sexual, afirmando que su cuerpo necesitaba liberar todo lo que sentía mientras bailaba. Bajo las intensas luces de los estudios de la época de oro, esta filosofía aseguraba que su intensidad no solo se viera y escuchara, sino que también se oliera. Sus actuaciones eran inolvidables. Se movía como una mujer poseída, empapada en sudor, con sus elaborados trajes pegados al cuerpo mientras giraba en escenas de pasión y drama. Sus compañeros adoraban su arte, pero cuando el director gritaba «¡Corten!», muchos instintivamente daban un paso atrás, inhalando con precaución. Rumores circulaban en los camerinos sobre el aura que dejaba después de las largas tomas. Aún así, su carisma era tan magnético que las quejas rara vez pasaban de susurros. El aroma de Ninón, como su talento, era unapologéticamente suyo, una mezcla sin filtros de perfume, calor tropical y electricidad humana. Ya fuera embriagador o abrumador, formó parte de su leyenda, prueba de que vivió y actuó sin restricciones, dejando cada escena cargada con su esencia pura. Carlos López Chaflán. Carlos López Chaflán fue uno de los actores cómicos más queridos de la época de oro, ágil de ingenio, expresivo y capaz de hacer reír sin pronunciar palabra. Pero detrás del carisma había un secreto a voces que el elenco y el equipo soportaban en silencio. Chaflán estaba lejos de ser meticuloso con su higiene. Conocido por usar el mismo traje durante días, a veces semanas, llegaba al set con ropa impregnada del olor a humo, sudor y aire de cantina. Lavar su vestuario era algo raro, y parecía no importarle. Su aliento era igualmente famoso. El equipo bromeaba que podía despejar la mitad del set antes de su primera línea. La combinación de bebida excesiva, constante fumar y cenas nocturnas en giras solo intensificaba el problema. Viviendo entre sets, teatros y shows itinerantes, tenía poco tiempo o prioridad para bañarse o cambiarse de ropa. Vestuario y maquillaje idearon trucos para dejarlo listo para cámara, pero la realidad punzante persistía. Aún así, el humor y espíritu generoso de Chaflán superaban cualquier incomodidad, ganándose respeto y cariño entre sus colegas. Para los fans, era pura alegría en pantalla. Para quienes trabajaban cerca, era la prueba de que en la comedia el talento puede superar hasta los aromas más fuertes. Y tercos. Fama, talento y actuaciones inolvidables. Estos actores lo tenían todo, excepto quizás la mejor higiene. Sus aromas llenaron estudios y relatos por igual, convirtiéndose en una curiosa nota al pie en la historia del cine mexicano. Es la prueba de que a veces, el mito es tan colorido como el hombre o mujer detrás de él.
¿Habrías sobrevivido un día en set con ellos? Si te gustó este vistazo detrás de cámaras de la época de oro, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias fascinantes del pasado del cine.